Hay hielo en el suelo. Es diciembre. Medianoche. Una mujer sale de la iglesia envuelta en el manto más caro que su patrón posee. No le pertenece, pero ella ve a los ojos a ese hombre en la puerta, ese anciano que tiembla de frío y al que nadie más mira. Y lo hace. Lo entrega. Al día siguiente, cuando su patrón descubra que el manto ha desaparecido, ella no tendrá ninguna explicación lógica, solo la certeza de que hizo lo correcto. Lo que no saben todavía, ni ella ni su patrón, es que ese manto va a regresar, devuelto por alguien que nadie pudo identificar. Esta es la historia de una mujer que fue ignorada, burlada y maltratada durante casi 5 décadas de su vida, y que hoy, 750 años después, su cuerpo incorrupto sigue en una urna de cristal en una basílica de Italia. Su nombre es Sita, y era empleada doméstica. Estamos en el siglo XIII, en Italia. El mundo medieval que Sita habitó no era el de las catedrales luminosas que hoy nos maravillan en los documentales. Era el mundo del hambre, de la servidumbre, de las mujeres que no elegían casi nada sobre sus propias vidas. Sita nació alrededor del año 1218, en una aldea pequeña cerca de Lucca, en una familia campesina muy pobre, pero muy devota. Tenía 12 años cuando entró a trabajar como sirvienta, en la casa de una familia adinerada de comerciantes, los Fatinelli. 12 años. Y ahí vivió, trabajó y oró durante los siguientes 48 años de su vida, hasta el día en que murió. Nunca ascendió socialmente, nunca se casó, nunca tuvo fama en vida. Era, ante los ojos del mundo, una mujer completamente invisible. Y sin embargo, algo en ella era tan extraordinario que la gente empezó a notarlo. Primero con desconfianza, luego con asombro y finalmente con veneración. Imagina que eres tú. Tienes 12 años. Llegas a una casa que no conoces, con gente que no te quiere ahí, en un trabajo que nunca elegiste. Y desde el primer día, sabes que no encajas. Los otros sirvientes te ven rara. Reza demasiado, dicen. Se levanta a las 4 de la mañana para ir a misa antes de empezar a trabajar. ¿Quién hace eso? Los patrones la observan con desconfianza. Esa chica que ayuna para dar su ración a los pobres. Esa chica que en lugar de guardar algo para sí misma, todo lo comparte, todo lo entrega. ¿Cuántas veces habrá llegado a la cocina y encontrado que alguien había contado el pan que ella había repartido? ¿Cuántas veces habrá tenido que aguantar en silencio la acusación de que era ella la que robaba? Porque eso es exactamente lo que pasaba. Había una sirvienta en esa casa. Se llamaba Margarita, que hacía todo lo posible por sabotearla. Escondía cosas, inventaba historias. Se aseguraba de que Sita siempre quedara mal. Y los patrones, al principio, le creían más a Margarita que a Sita. ¿Por qué? Porque Sita no se defendía. No contraatacaba. No daba explicaciones que humillaran a la otra. No manipulaba para quedar bien. Se quedaba callada con una paz que a todos les parecía o bien sospechosa o bien irritante. Hay algo que nos enseñan muy poco sobre la santidad. Que los santos, en vida, muchas veces son los más incomprendidos. No llegan aureolados de luz. Llegan cargando ollas, tendiendo camas, aguantando comentarios, trabajando doble porque a alguien no le cayó bien su manera de ser. Sita llegaba a su cuarto por la noche con los pies doloridos, después de horas de trabajo, y en lugar de derrumbarse en la cama, se ponía a orar. No porque fuera perfecta, sino porque esa oración era lo único que nadie podía quitarle. Ahí, en ese cuarto pequeño y frío, ella era libre. Hay algo que muchas de ustedes,
Madres que llevan el peso de la casa, del trabajo, de los hijos, del juzgamiento ajeno, van a reconocer en esto. Hay días en los que das todo y nadie lo ve. Peor aún, alguien lo interpreta mal. Te esforzaste y dijeron que lo hiciste mal. Diste de más y alguien encontró el modo de convertirlo en defecto. Hiciste lo correcto y quedaste como la mala de la historia. Eso le pasó a Sita. Durante años. No una semana difícil. No un mes complicado. Durante los primeros años en esa casa, el maltrato fue constante. Y sin embargo, ella no se fue. Eso nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué una persona con esa fe, con esa capacidad de intriga, no buscaba otra cosa? La respuesta nos la da el siguiente acto de su historia. Hay un momento en la vida de Sita que no está documentado como milagro. Nadie lo escribió en ningún libro sagrado. Pero yo creo que fue el momento más importante de su vida. El momento en que ella decidió que ese trabajo, esa casa, esa cocina, ese cuarto pequeño, no eran su prisión, eran su misión. Sita entendió algo que muy pocas personas logran entender, que la santidad no espera a que las circunstancias sean perfectas. La santidad sucede en las circunstancias que tienes. Ella no se decía a sí misma, cuando salga de aquí voy a hacer el bien. Ella hacía el bien ahí, en ese momento, con lo que tenía. Y empezaron a pasar cosas. El primer milagro que los hagiógrafos registran tiene que ver con el pan. Sita tenía la costumbre de llevar comida escondida en su delantal para los pobres. Un día, su patrón la intercepta. Le pregunta qué lleva. Ella lo mira, él le abre el delantal. Y en lugar de pan, encuentra flores, rosas y lirios frescos, en pleno invierno. Ahora, antes de que pases al siguiente tema, quiero que nos detengamos aquí un momento, porque este milagro nos dice algo muy importante sobre Sita, que va más allá de lo sobrenatural. Sita no dejó de dar a los pobres después de que la descubrieron. No cambió su comportamiento por miedo al patrón. Siguió haciéndolo, convencida de que era lo correcto. Eso es valentía. Una valentía muy específica. La valentía de actuar desde los valores propios cuando el mundo alrededor te dice que estás equivocada. ¿Cuántas veces no has dejado de hacer algo bueno porque alguien te lo cuestionó? ¿Cuántas veces tu generosidad se fue achicando porque alguien la interpretó como ingenuidad? Sita no le tenía miedo a eso. No porque no le importara lo que pensaban de ella. Seguramente sí le importaba, era humana. Sino porque había algo que le importaba más. Y ese algo era Dios. No en abstracto, no como concepto teológico, sino como presencia concreta que la acompañaba mientras tendía camas, mientras horneaba pan, mientras barría pisos. La tradición cuenta que una vez un enfermo la necesitaba, y ella dejó su trabajo de cocina a medias para atenderlo. Cuando regresó, la cocina estaba impecable, el pan horneado, todo listo. La explicación que da la geografía es que ángeles hicieron su trabajo. Pero yo quiero que nos quedemos con el mensaje que está debajo de ese milagro. A Sita le importaba más el ser humano frente a ella que la tarea pendiente en la lista. Y eso, en siglo XIII o en el siglo XXI, es contracultural. Porque a todas nos han enseñado que primero hay que terminar lo que empezamos, que lo responsable es no dejar nada a medias, que si te distraes con las necesidades de otro, estás siendo descuidada. Sita decía que no, que el ser humano siempre va primero, y que Dios se ocupa de lo que ella tuvo que soltar. Hubo otra hambruna en Luca. Sita repartió el grano de los Fatinelli entre los vecinos más pobres. Cuando el patrón fue a revisar la despensa, esperando encontrarla vacía, la encontró llena. ¿Qué estaba haciendo Sita con estos actos? Estaba practicando algo que en la espiritualidad se llama abandono providencial. La confianza activa en que cuando das desde un lugar auténtico, hay una lógica mayor que la tuya,
que sostiene las cosas. Esto no es ingenuidad. Esto no es que Dios lo arregle y yo no hago nada. Sita trabajaba más que nadie en esa casa. Se levantaba a las 4 de la mañana. Era la más eficiente, la más ordenada, la más comprometida. Pero cuando llegaba el momento de elegir entre acumular y dar, ella daba. Siempre. Y confiaba en que algo mayor la respaldaba. Con el tiempo, esa forma de ser fue transformando la casa entera. Los patrones que al principio la juzgaron, que le creyeron a Margarita antes que a ella, que la sobrecargaron de trabajo como si fuera invisible, terminaron convirtiéndose en sus devotos más cercanos. No porque Sita los convirtió con palabras, sino porque los fue ganando con coherencia. Hay algo muy poderoso en una persona que vive lo que cree. No perfectamente, pero consistentemente. Esa coherencia fue la que hizo que, al morir Sita, la gente de Luca saliera a las calles. No solo su familia, no solo los Fatinelli, el pueblo entero. Porque todos, en algún momento, habían visto en ella algo que no sabían nombrar, pero que reconocían. Sita murió el 27 de abril de 1278. Tenía alrededor de 60 años. Una breve enfermedad fue suficiente. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Su cuerpo no se descompuso. Hoy, más de 750 años después, reposa en una urna de cristal en la Basílica de San Frediano, en Lucca. Científicos modernos, patólogos, radiólogos, químicos, han estudiado sus restos con los métodos más sofisticados. Y la conclusión es que no hay evidencia de embalsamamiento humano. Su preservación parece ser natural. Para la Iglesia, la incorruptibilidad no es requisito de santidad, pero cuando sucede, se interpreta como un signo. El cuerpo que vivió de una manera determinada sigue hablando después de la muerte. En 1955, el Papa Pío XII la declaró patrona oficial de las trabajadoras del hogar. Dante Alighieri la había mencionado siglos antes en la Divina Comedia, y su culto llegó a Inglaterra llevado por mercaderes italianos, donde iglesias en Londres llevaban su nombre. Todo eso, desde una cocina en Lucca. Y yo pienso que si Sita estuviera hoy aquí, si pudiera hablarle a la mamá que en este momento está viendo este video mientras dobla ropa, o entre una tarea y otra, o en esos 5 minutos de descanso que rara vez llegan, creo que le diría algo así. Lo que haces importa, aunque nadie lo vea, aunque a veces ni tú misma lo sientas. El amor que pones en lo ordinario no es ordinario. Es exactamente donde Dios te encontró a ti, como me encontró a mí. No necesitas que el mundo te valide. Ya fuiste elegida para esto. Antes de cerrar, quiero dejarte los 5 momentos de esta historia para que los lleves contigo. El giro. Sita no cambió sus circunstancias, cambió la manera de habitarlas. No esperó una vida diferente para vivir de manera significativa. La virtud central. Fidelidad en lo pequeño. La capacidad de hacer bien lo ordinario. No porque alguien lo vea, sino porque eso es lo que eres. 3 prácticas que puedes llevar a tu semana. 1. La próxima vez que estés haciendo una tarea de casa que nadie agradece, nómbrala en voz alta como ofrenda. Solo para ti. Esto lo hago con amor. No tiene que sentirse especial. Solo decirlo cambia algo por dentro. 2. Identifica a una persona en tu círculo cercano que esté siendo ignorada o mal entendida. No tienes que arreglarle la vida. Solo mírala. Nómbrala. Dile que la ves. Eso es lo que Sita hacía con los pobres de Lucca. 3. Practica dar algo que te cueste esta semana. No tiene que ser dinero. Puede ser tiempo, paciencia, silencio cuando querías responder. Y observa qué pasa cuando lo sueltas de verdad. La pregunta para los comentarios. ¿Hay algo en tu vida cotidiana que has estado haciendo en silencio, sin reconocimiento, y que hoy puedes reconocer tú misma como valioso? Cuéntame abajo. Me encantaría leer tu historia. Si esta historia te movió, tengo algo para ti. Como complemento a este video, preparé una guía con 9 santas para las 9 etapas de la maternidad. Lo encuentras gratis en la descripción.
porque Cita también tuvo esos días, y aún así es santa. Y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia de Santa Cita.